casa de oración, árbol de vida. Casa de oración, árbol de vida. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, versículo 7. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6, versículo 35. Aleluya, bienvenidos. Los angelitos que están aquí ya en medio con nosotros, presentes, listos para adorar a Dios juntamente con el pueblo de Dios. Amén. Aquí por lo que veo yo, Uriel y mira, ya están listos, mira, ya están listos. ¿Están listos para alabar a Dios? Sí. Con todo su corazón. ¿Sí? Claro, de los niños, dice ahí el Salmo 8, ¿verdad? De los niños y de los que mamas, perfeccionaste la alabanza y la adoración. Gracias le damos al Señor por un nuevo día, porque nos permite estar unidos como familia, recibiendo de Él su consejo y su palabra. Vamos a leer el Salmo 18, del versículo 32 al 35, que dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, y me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Él nos da todas las herramientas para la batalla espiritual y Él nos da la victoria. Amén. Buenos días, Señor Padre Celestial. Este salmo viene de tu Santo Espíritu para tus hijos. Salmo 113 del 1 al 4. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. Él es excelso, ¿verdad, hermanos? Amén. Aleluya. Buenos días, hermanos. Pasemos a la palabra de Dios y los que necesiten algo que anotar, con mucho gusto, los hermanos servidores, los diáconos de la iglesia, con mucho gusto les harán llegar un cuaderno, una pluma. Y bueno, a ver, ¿a quién le tocó el día de hoy? A Odemaris. Ahí va Odemaris, miren, ahí va Odemaris. Ahí vas, mira. Ahí vas con tu mochilita, con tu Biblia, tú solita a la eternidad, solita. Queremos felicitar a Gunnar porque se graduó. A Roy. Gunnar es el otro, el grandototote. Pero tú también estás grandototote. No, bueno, ahí vas tú también, mira. Ahí vas con tu Biblia, leyéndola todos los días, meditándola. ¿Todavía no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, esperemos que Roy en no mucho tiempo de hoy esté aquí predicando el evangelio desde el púlpito. Que sea un siervo de Dios, radical.
Y sabemos que tiene una voz hermosa, cantando también. Ahí para que lo consideren los jóvenes para alabar a Dios, porque tiene una voz preciosa, ¿eh? Yo lo he escuchado por ahí. Un pajarito nos platicó eso. Te deseamos lo mejor de la vida, Roy. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga mucho. No, tranquilo, tranquilo. Dios te bendiga, hijo. Bueno, rápidamente, vámonos a la palabra. Vamos a leer la palabra. El mensaje de hoy tiene mucho que ver con los fin de los tiempos. Y bueno, yo eventualmente he estado hablando no continuamente de las señales antes del fin, porque hay que llevar todo, hay que dar todo el mensaje del Evangelio. Entonces no podemos enfocarnos en una cosa, hay que darlo todo, aunque sí, sabemos que estamos en los últimos días. En los postreros días, la palabra les llama los postreros días. ¿Por qué? Pues por las señales y todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, el Señor en su infinita misericordia nos deja estampado en la palabra todo lo que va a suceder antes de que suceda, para que nosotros no vivamos en temor, hermanos, porque hay guerras, se están haciendo pedazos allá en el norte de Europa, en Asia, en África, en Sudamérica, aquí en México. Los carteles hacen cosas impresionantes. En todo el mundo, en Estados Unidos, ya ven lo que está pasando. Hay tanta maldad. Es por demás enfocarnos tanto en eso. Simplemente lo vemos y lo palpamos. Estamos en tiempos muy peligrosos. Nosotros aquí estamos como que en una esferita, así como que no pasa nada, pero está muy peligroso y estamos viendo tiempos que de verdad hay que ver qué dejó el Señor escrito acerca de estos tiempos. Él es muy claro, es muy específico. Y a través de 43 años estudiar la palabra de Dios con mi pastor, que en paz descanse, la iglesia Casa de Oración es una iglesia que está forjada, está fundada, establecida, confirmada por profeta, por ángeles de Dios, por el Espíritu Santo, que es una iglesia que está forjada con la visión de las profecías de los últimos días. Los acontecimientos de los postreros días, de los últimos días. Casa de Oración es una iglesia, esta casa de oración, que está formada y disciplinada en las profecías de los últimos días. Dios dejó en la palabra un sello de protección para la iglesia en los últimos días. Hay una doctrina por ahí que dice que vamos a ser llevados antes del periodo de tribulación, pero bueno, si tú lees el libro de Apocalipsis es el testimonio más grande que hay en la Biblia de que la iglesia va a estar aquí en el tiempo de tribulación. Entonces, pero Dios no nos deja así nada más a la deriva para que venga lo que venga y nosotros no sepamos. Si tú sabes que viene un huracán, si tú sabes que viene... Si en la Ciudad de México alguien les hubiera avisado que venía un temblor, ¿qué creen que la gente hubiera hecho? Se hubieran preparado, ¿verdad? Pero los agarró desprevenidos. Y así es como Jesucristo va a venir en su segunda venida. A muchos los va a agarrar desprevenidos, pero no a ustedes, porque ustedes van a ser sellados en las profecías de los acontecimientos de los últimos días. Y esto nos enseña en muchos lugares tristemente. El libro de Apocalipsis es un libro que han arrancado de la Biblia y no lo enseñan en muchos lugares. Aquí nos vamos a enfocar en ello. Y pronto, muy pronto. Pero hoy yo quiero darles un adelantito, no tanto del Apocalipsis, sino de lo que estamos viviendo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y el último capítulo, verso 22, verso 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, fíjate, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ok. Fíjense cómo desde ahí ya nos está avisando el Señor que van a estar aquí en esos problemas. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. Recuerden que la palabra ángel significa mensajero. Ustedes son ángeles de Dios. No ángeles de los que vuelan, espirituales, ángeles, ¿sí? Materializados, que predican y llevan el evangelio, llevan el mensaje del evangelio. Entonces aquí se la envió a su ángel, a su siervo Juan. Todo indica, hermanos, que vamos a ser esa generación de los últimos días. Ciertamente
Cada día vemos que hay más revelación contra Dios. Dice la palabra, y me dijo estas palabras, ¿sí? Ahí nos vamos hasta el último capítulo de Apocalipsis. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, o sea, a nosotros, sus hijos, ¿sí? Que las cosas que deben suceder, ¿cuándo? ¿Ya vieron cómo empieza el libro de Apocalipsis y cómo termina? Es exactamente lo más imposible. Que cambiemos esto. Nosotros no podemos cambiar que vienen tiempos que van a aumentar de maldad. Jesucristo dijo en Mateo 24 que la maldad va a incrementar tanto que el amor de muchos se va a enfriar. Aunque nosotros ahorita le pidiéramos a Dios que cambiara su plan, Dios ya tiene un plan bien diseñado. Aunque hiciéramos marchas, aunque hiciéramos ayunos, aunque hiciéramos oraciones continuas, el plan de Dios no lo vamos a cambiar. Vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Eso está escrito en la palabra. Y lo vamos a aprender poco a poquito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos revertir nosotros las cosas que Dios dijo? ¿Por qué es que deben de suceder? Bueno, respuesta, porque Jesucristo mismo es el que las dijo y jamás vamos a poder evitarlas. En otras palabras, si nosotros decimos, en el nombre de Jesús reprendemos todo lo que está escrito para suceder, estamos peleando en contra de Dios mismo y es imposible. Lo que sí podemos hacer, diga conmigo, es prepararme. Diga conmigo, prepararme para el fin. Como aquel fiel y siervo que cuando Dios vino lo encontró trabajando en el campo. El campo es el mundo. Dios quiere que cuando Él regrese nos encuentre así como ahorita, alabándolo, adorándolo, predicando su palabra, dando testimonio de que Él es fiel y bueno. Amén. Sirviéndolo con todo nuestro corazón. Bienaventurado el siervo que Dios se encuentre trabajando en su viña cuando Él regrese. Bienaventurado. Ahora, las cosas que deben de suceder pronto y que están pasando y que las vamos a ver y que son bíblicas son las siguientes. Si me cambian el acetato, por favor. Híjole, está fallando esta cosa. Es que no sirve. Ahí está. Lo primero que tiene que pasar es que va a empezar el mundo a seguir incrementando en caos. Cada vez va a haber más caos, más y más caos, todo el tiempo, por todos lados. Todo a nuestro alrededor. Vamos a ver, hace ratito me platicó mi esposa cosas increíbles. Lo que acaba de pasar en Texas, cómo la naturaleza está airada, cómo los agarró en la madrugada, no sé cuántos a los tejanos y no sé cuántos cientos de mujeres y hombres y niños murieron. Y si tú ves, son impresionantes las cosas que en siglos no han pasado, hermano. Las cosas que están pasando en el mundo. Yo en mi época, cuando era niño, no me acuerdo de los huracanes de México. No había huracanes. Yo cuando era de la edad de Urielito, yo me acuerdo que los policías andaban con una macana de hule y un silbato. Los policías jóvenes que están aquí, en mi época, cuando yo era niño, los policías no andaban así todos tapados y con esos lanzallamas y UCIs automáticas y lanzatorpedos y en convoys. En mi época la policía andaba, un policía en la calle, en la Ciudad de México, con un garrote de hule y un silbato. Y cuando veían algo, no le hacían. Esas eran sus armas. Fíjense cómo ha incrementado la maldad en solamente 60 años, porque yo tengo 70 años. En 60 años la maldad ha incrementado como ustedes no tienen la menor idea, hermano. Entonces las cosas se van a seguir dando. La proliferación de la gente sin ley, la anarquía, haciendo todo lo que les da la gana. Número 2, la apostasía. Diga conmigo la apostasía. Apostación significa darle la espalda, significa regresar, significa que si Dios te da la salvación, te enfrías y te vas para atrás. Ya no quieres saber de Dios. Dejas de venir a la iglesia, dejas de leer la Biblia, dejas de hacer mucho. Se llama apostasia, significa apostasía. Y la tercera gran señal
de nuestros tiempos, y eso se está manifestando en todos lados. En todos lados, hermano. La manifestación del hijo desobediente, el lucero de la mañana, el anticristo, Satanás en carne propia, hermano. Por eso se llama el anti, significa en lugar de eso, en lugar de Cristo. Y ese se va a manifestar antes del verdadero Cristo. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Tesalónica. En la primera carta hay una porción que dice, en el capítulo 4, que los que hayamos seremos arrebatados al cielo, y de ahí surgió una doctrina que no existía antes de mediados del siglo XVIII, XIX. De que vamos a ser llevados, de que la iglesia no va a pasar el periodo de tribulación aquí en el mundo. Bueno, cuando tú sigues leyendo, en aquella época de la iglesia de Tesalónica, los cristianos ya no querían ir a trabajar, ya querían nada más estar orando y alabando a Dios, porque ellos entendían que el Cristo ya venía en cualquier momento para llevárselos, ¿verdad? Pero no, Pablo les escribe la segunda carta de Tesalónica para decirle a los hermanos, y vamos a leerlo. Dice en 2 Tesalónica, capítulo 2, verso 1, si me lo cambian por favor. Dice, pero con respecto, fíjense qué claro es el mensaje de Pablo, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, os rogamos. Yo veo a Pablo así, hermanos, por favor, entiendan, dice Pablo. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, desde que Cristo ya viene por su iglesia, ¿sí? Y de que ya viene el juicio final, no. Fíjate, les dice, ni se conturben, estén tranquilos, no se alboroten, no pierdan su paz, les dijo Pablo, ni por espíritu. Cuando dice la palabra espíritu con una E minúscula en la Biblia, presten atención, cuando lean la palabra espíritu con una E minúscula, habla de un ser humano o de un espíritu maligno también. En este caso está hablando de un ser humano que te predique otra doctrina que no sea la sana doctrina. Habla de una persona, ¿sí? Dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, de los apóstoles, porque la gente ya no quería trabajar. Y había muchos perversos que usaban el nombre de Pablo, mandaban cartas y las firmaban en nombre de él con mentiras. Entonces Pablo aquí les está advirtiendo, tengan cuidado. Les dice, en el sentido, y lo que sigue es muy importante. Diga conmigo, el día del Señor. Ok, está cerca. No os dejéis mover fácilmente ni por carta ni por palabra como si fuera de nosotros, porque el Señor y el día del Señor, ahora présteme atención, hay 2 días del Señor. El día del Señor es hoy. Estamos aquí en el día del Señor. Algunos cristianos nos reunimos el sábado y el domingo. Para nosotros es lo mismo el sábado y el domingo. Es lo mismo. Hoy estamos aquí porque ese es el día que Dios nos permitió estar en este hermoso lugar. No tenían espacio el domingo, entonces no nos interesa. El día del hoy está bien para nosotros. El día del Señor es el día de reposo. Pero aquí está hablando del día del regreso del Señor, que también se llama el día del Señor. Si captaron eso, es muy importante que lo capten eso. Amén. ¿Lo entendieron, hermanos? Por favor, digan amén. Muchas gracias. Ok. Porque el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién está hablando Pablo? Muchas gracias, de Jesucristo. Amén. Porque no vendrá sin que antes venga. ¿Qué es lo que tiene que venir primero? La apostasía. La apostasía. Vean lo que dice la palabra apostasía: apostación, abandonar, separarse, divorciarse. Esto nada más se puede dar en cristianos, no en no creyentes. Es exactamente algún cristiano que abandona su fe de manera deliberada. Como lo dije hace ratito, que vienen, alaban a Dios, nacieron. La semana pasada vimos la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de los 4 corazones?
¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos? De que uno fue plantado en la tierra y no tenía profundidad. ¿Sí? Primero vinieron los aves, se la llevaron, recibió con gozo la palabra de Dios, pero después, como no vinieron, Satanás se las llevó. El segundo dice que cayó en tierra, pero que no tenía mucha profundidad. Entonces no tenía raíz y se secó rápidamente el cristiano. Dejó de alabar y adorar a Dios muy rápido, ¿verdad? El tercero dice que por los afanes y la riqueza del mundo ahogaron la palabra de Dios. Los cristianos que aman la lana, que le dan prioridad a irse al trabajo, que le dan prioridad a ganarse dinero, a abrir espacio para estudiar y aprender la palabra de Dios y adorar a Dios. La riqueza ahoga la palabra. Y el cuarto, dice, es el que cayó en buena tierra, en buen corazón, y da fruto a un 100, a un 60 y a un 30%. Habla de 3 niveles de corazón. Yo no sé en qué nivel está usted, pero bueno, aquí nos damos cuenta de que la apostasía se da en muchos cristianos, pero en muchos. Abandonan al Señor de manera deliberada. Y Jesucristo nos dijo que así va a ser en los postreros días cuando aumente la maldad. El amor de muchos se va a enfriar. Muchos van a apostatar de Dios. Fíjense lo que dice la palabra en Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 18, verso 8. Si me ayudan a cambiar, se los voy a agradecer. Muchas gracias, hermano. Dice, os digo... Este es Jesucristo hablando. Os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y lean en voz alta conmigo, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate lo que Jesucristo está diciendo aquí, Porque está haciendo una pregunta al Señor que a mí me pone a temblar. ¿Hallará fe? Eso quiere decir que estará Kiko alabando y adorando a Dios cuando el Señor regrese. Todos no estamos exentos de enfriarnos, de que algo en la vida nos puede impactar a tal grado que no nos interese nada de la palabra de Dios, hermano. Y esa es una tristeza bien grande. Miren cómo se lee en la versión Dios habla hoy. ¿Encontrará todavía fe en la tierra Dios? Fíjate lo que dice, esto es impresionante, en la palabra Dios para todos. ¿Encontrará aquí gente que crea en Él? Qué fuerte, ¿no? Amén, me encantan esos amenes. Claro que sí. ¿Acaso encontrará gente que confíe en Él? Esto que estamos leyendo a mí me asegura que cuando el Señor venga van a ser muy poquitos los que se encuentren esperando a Jesucristo. En Mateo capítulo 25 hay una parábola de 10 vírgenes y solamente 5 vírgenes pudieron entrar a la eternidad con el Señor Jesucristo, hermano. Entonces la apostasía, hoy en el siglo XXI, en el 2025, es un distintivo de los cristianos del día de hoy. Y déjeme decirle que en la mayoría de las iglesias del día de hoy se practican miles de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, como conciertos y chachachás y todos los rollos que están haciendo que no tienen nada que ver con el evangelio. Una cosa es juntarte a alabar a Dios, pero todo debe ir acompañado por la enseñanza de la palabra. Si tú me vienes a dar un testimonio como el de hace 2 semanas, Lili, o Hetza, o ¿quién más lo dio? Ismael, y me vienen a dar un testimonio aquí y no hay palabra, entonces no edifica a nadie. Lo único que va a hacer es que va a decir, wow, yo voy a hacer lo que el hermano hizo porque a él Dios le contestó. Entonces ahora yo también lo voy a hacer. Y luego cuando pases tú 1 mes, 2 meses haciendo lo que el hermano hacía y no se ha sanado, vas a decirle, Señor, ¿por qué a él sí y a mí no? Déjeme contestarle, ¿por qué? Porque Dios a todos nos trata de manera muy personal. Todos somos diferentes. Dios no te va a tratar a ti igual que a ella, a ti igual que a él, a ti igual que a ella. Imposible, todos somos diferentes. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso cuando hay gente que le predicas el evangelio y les hablas del pecado, les hablas del infierno, esos temas nadie los predica, son raros.
En las iglesias todo es dinero, prosperidad, somos los reyes del reino y los hijos de Dios debemos ser gente victoriosa y exitosa y los cristianos debemos ser las autoridades y nosotros somos reyes y sacerdotes y príncipes y princesas y eso es lo que predican en el 98% de las iglesias del siglo XXI aquí en Cancún. Entonces la gente pues enorgullece, pues sí, ahí lo dice, y sí lo dice, pero lo sacan totalmente de contexto. Lo que yo leo en el Evangelio es que el pueblo de Dios va a ser llevado a persecución, de que la gente nos va a odiar, de que la gente nos va a querer hasta matar por predicar el Evangelio. Eso es lo que yo leo en el Evangelio, y más para estos últimos días. Pero todo está enfocado en el dinero. Ahora los pastores andan en carros impresionantes. No quiere decir que no se merecen su salario, ni tampoco quiere decir que no se merecen coches bonitos. Pero ¿dónde está el enfoque? ¿En dónde está el enfoque? ¿Dónde está el mensaje? Están matando de hambre a las ovejas del Señor. Los tienen hambrientos. No les dan la palabra de Dios. Y esos son los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Por eso la gente va a las iglesias, los inflan como una llanta, somos todopoderosos, los exorcizan, los llevan en retiros y regresan así como Superman. Y en 2 semanas, ya me divorcié, pastor. Es que no cambia mi vieja. No sirve para nada. Todo eso es pura engaño, son lobos. No se dejen engañar. De eso habla mucho el libro de Apocalipsis, del ajenjo, de todas las doctrinas que van a inundar el mundo como lo están haciendo el día de hoy. De eso habla muchísimo el Evangelio. Por eso cuando tú predicas el Evangelio en su sana doctrina, en el contexto, a los que se les rechinan los dientes. Entonces hay mucha gente que sí abandona de manera deliberada el Evangelio, hermanos. ¿Qué te va a sanar más? Que ahorita aquí nos pongamos a hacer una cruzada de milagros. Cruzada de milagros. Y le saque yo 20 versos de los milagros que Cristo hizo. Y miren, y Cristo sanó y le dijo a la mujer, y tenía 12 años, 14 años que tenía flujo y no podía, y se gastó todo su dinero se lo gastó. Pero llegó el Señor y vio y tuvo su esperanza y puso sus ojos, si tan solo toco su manto. Y ahí empiezan y te sacan un manto. Le sacan a la gente mantos. Y los engañan. Porque no los sanan. Pero si quieres que Dios sea fiel contigo, móchate. Casi usan esas palabras. Son cosas verdaderamente aberrantes. Eso se llama brujería y ocultismo. Darle poder a un pedazo de tela, darle poder a un pedazo de agua que viene de allá del río Nilo o que viene del mar de Galilea o ahí de la calle de Jerusalén donde el Señor caminó esta tierra, te va a sanar tu cáncer. Pero te cuesta $1,000 la botellita. Y así le hacen. Y la gente va, aleluya y amén. Y la gente, hermanos, estamos en un tiempo peligrosísimo. Ustedes no lo ven porque aquí no practicamos esas cosas. Prefiero matarlos o herirlos con la verdad que matarlos con herejías y mentiras, hermanos. Hay que leer la palabra de Dios en su contexto. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces yo les digo el día de hoy, dejen de jugar a la iglesia, hermanos. Pónganse las pilas. Échenle ganas. A los hombres no sean llorones. Los hombres dicen, es que yo ya no quiero, ya no quiero vivir. ¿Qué es eso, hermanos? Los hombres necesitamos poner los pantalones que Dios nos ha dado. Ser hombres esforzados. Si tu mujer está sufriendo, pues a ver qué haces, hermano, pero ponte las pilas. Y las mujeres aprendan a amar a sus esposos, respétenlos por el amor de Dios. Cuando la mujer no respeta a su marido, lo destruye. Cuando una mujer no le da lugar a su marido, lo hace pedazos. Y las mujeres son muy buenas para aplastar a los maridos. Usan sus cuerpos para minimizarlos. Usan su mentalidad, usan su inteligencia para destruir a la persona que te dio Dios. Que la semilla de ese hombre
es el fruto del vientre de tus hijos. Y luego a esa persona que Dios te ha dado la pisoteas como si fuera lodo o una hormiga. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Que los hombres son menos? ¿O que las mujeres no sirven para nada? Hermanos, tengan cuidado. Estamos viviendo tiempos bien peligrosos. Ustedes ya no deben de estar, ya en sus casas deben empezar a caminar como Dios ha dicho que deben de caminar. Pónganlo por obra, prueben a Dios y vean las bendiciones. Continúa el apóstol Pablo, y no sé por qué me desvíe. Vámonos rápidamente. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, regresando, porque no vendrá sin que antes venga primero la apostasía, número 1, y número 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Juan lo llama el anticristo. Los apóstoles hablan de él. Todos los discípulos han hablado del anticristo y del mentiroso. Vendrá el anticristo. Y lo más triste de todo es que lo mejor es que nadie sabe ni quién es, ni a qué hora, ni cuándo, ni cómo. Pero de que viene, viene. Dice el verso 4. Aquí viene, presten atención, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Atención acá. ¿Por qué se opone en contra de todo lo que es objeto de culto? Porque cuando el anticristo se manifieste diciendo que Él es el Cristo, entonces ya quiere que tú le rindas culto a Él. Presten mucha atención porque eso se va a manifestar. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Un engendro de Satanás con una inteligencia de 100% de capacidad. Que si nosotros que no tenemos más que un 3, 4, 5, 6, los muy picudos, hermanos, un 100% de capacidad intelectual, nos va a cautivar a todos así. Cuando se manifieste el anticristo, yo les recomiendo a ustedes, y me van a decir que estoy loco, y si quieren díganme loco, pues yo agarro mi televisioncita y se va a la basura. Eso es lo primerito que yo voy a hacer, a tirar a la basura mi televisioncita. Va a tener un poder para cautivar a las masas, va a traer paz a la tierra, va a traer abundancia a la tierra. Las dos bestias de capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia que es la bestia religiosa y la bestia economía, que es lo que mueve al mundo, la economía y la religión, van a unificarse, van a ser una y le van a preparar la entrada al anticristo para que entre al mundo. Súper carismático. Pero carismático. El demonio va a tener un carisma impresionante. Y déjeme decirle que el mundo lo está esperando. Ya, que venga, que surja un líder que por favor traiga paz a Israel, a Ucrania, a Rusia, a China, a África. Que nos ayude, un líder que nos ayude aquí en México con los mafiosos, por favor. ¿Verdad que la gente está pidiendo un líder inteligente que acabe con todo eso? Pues ya les viene. Y viene con todo. Y sí va a traer paz. Y va a traer sistemas. Ya los mafiosos y las guerras se van a parar. Porque Apocalipsis lo dice. Por eso es importante leer el libro de Apocalipsis. Dice, haciéndose pasar por, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios. Con un magnetismo y una fuerza impresionante, hermano. Impresionante. Miren, en Juan lo llama el anticristo, al espíritu del anticristo. Y vamos a primera de Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, hablando de espíritu de hombre, ¿sí? O persona, sino probad los espíritus. Presten atención. ¿Quieren aprender cómo probar los espíritus en el mundo? ¿Quién dice amén? ¿Quieres saber si el espíritu con el que estás es de Dios o no? Miren, porque muchos falsos, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está lleno de filosofías y religiones. Y aquí te dice Dios cómo hacerlo. Te va a enseñar a ti y a mí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense qué fácil. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne
es de Dios. Y verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. No está hablando del anticristo papá, está hablando del espíritu de iniquidad que ya está en acción, que es el espíritu de Satanás. ¿Sí? ¿Ok? No se vayan a confundir. Ahora, fíjate el que dice, el cual vosotros habéis oído. ¿Quién les dijo que venía el anticristo? ¡Kiko! ¡Kiko! ¿Quién les dijo que va a venir el anticristo primero? ¡Kiko! ¿Quién les acaba? Muy bien. ¿Quién les acaba de decir ahorita que va a venir primero el anticristo? ¿A través de quién? ¿A través de quién? ¿Cómo me llamo? Kiko nos dijo que va a venir primero el anticristo. ¿Por qué se los dije? Porque lo estamos leyendo en su palabra. ¿Pero quién se los dijo? Kiko. Ya me lo dijo Kiko, que va a venir primero el anticristo. Parecen muchas de ustedes van a pensar que estoy jugando, pero hermanos, esto es tan serio, pero tan serio que ahorita Dios está pintando en sus cabezas un sello de protección. Esto es un sello de protección, porque mucha gente dice que no vamos a estar aquí cuando venga el anticristo. Presten mucha atención, hermanos. Fíjense qué importante, demasiado importante. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿sí? Y nadie lo puede impedir, hermano. Verso número 4, si me ayudan. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Y los habéis vencido. ¿Cómo? Pues abrazando los pensamientos, abrazando las conductas de Dios, abrazando la doctrina y el conocimiento y la sabiduría de Dios. Con eso los están venciendo ustedes. Fíjate lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque mayor es el que está aquí adentro de nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que está dentro de ti, ¿saben quién es? ¿Saben por qué la gente del mundo nos tira de locos y arrogantes a los cristianos y que estamos fanáticos, que estamos tarados, que somos unos ignorantes, unos ineptos, ignominiosos y sátrapas impúdicos? Nos dicen de todo, porque nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Saben quién está dentro de quién? Yo no sé si está dentro de ustedes, pero ¿saben quién está dentro de mí? El creador del universo. Nah, este cuate está re loco, ¿verdad? O de Mari, este bigotón está tocado. Ay, estoy bien loco. Estamos locos los cristianos. Hola, loco. Estás bien loco, Ulises. No, Mar, usted está pero perdida en el espacio. Laura, estás mal, estás loquita. Mira, estás desquiciada. ¿Cómo que el creador del universo está dentro de ti? ¿De verdad está? ¿Lo creen? ¿Lo crees? ¿Lo creen o está loco? Pues aquí dice que es más poderoso que el que está en el mundo. Dice, y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Voy a leerlo otra vez muy despacio. Muy despacio. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. A la gente que tú le prediques el evangelio, que no sea de Dios, yo así, ¿de qué hablas? ¿Cómo que alguien se murió en una madera hace 2000 años? Por mí, estás loco. Están locos. Estamos locos. ¿Cómo que Betsy, tú crees en que hace 2000 años se murió un señor? Que le decían Jesucristo se murió por ti. Y ahí en la cruz se llevó tus pecados y todas esas cosas. ¿Ustedes creen eso? De verdad. Ay, gracias a Dios. Thank you. Gracias. Pues claro, hermanos, que lo creemos porque está escrito y nosotros lo creemos y lo hemos confesado y Dios está en nosotros.
nosotros somos de Dios, el que nos conoce nos oye, el que no nos oye Dios. Entonces la gente no va a entender. Van a pensar que aquí les estoy lavando el cerebro, es lo que me han dicho a mí. No, a ti los cristianos te lavan el cerebro. Bueno, pues adelante. Amén. Bueno, vamos a volver rápidamente a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer ahí, capítulo 2, y dice, verso 5, dice, no os acordáis, les dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Pues, ¿qué es eso? Pues lo que acabamos de leer, que primero viene el anticristo, primero viene la apostasía y luego viene el anticristo. Primero viene la apostasía y luego viene el anticristo. Primero viene la gran apostasía y luego viene el anticristo. Entonces, ¿qué pasa cuando mi tía y mi tío se enfrían por Cristo? Porque está escrito que se van a enfriar. Entonces ya no te sorprendas. Cuando la gente que venía contigo a la iglesia antes, hermanos, yo he llorado con hermanos en casa de oración. Cientos, por no decir miles, de personas que lloraron conmigo, orando a Dios, ayunando conmigo, yendo a retiros, yendo a desmañanadas de oración, perseverando en la palabra, alabando a Dios, llorando. Dios restauró sus matrimonios, sus vidas y ahorita no están en la iglesia. Explíquenme. Sus vidas son un caos, son un desastre, pero no están en la iglesia. Eso se llama apostasía. Se enfriaron por Dios. Los cegó el dinero, los cegaron los problemas, o simplemente no perseveraron en la devoción y oración a Dios. Eso nos puede pasar a cualquiera aquí, empezando hoy mismo en la tarde. No se dejen, hermanos. No se dejen. Fíjate qué importante lo que está diciendo Pablo. Dice, y ahora vosotros sabéis, bueno, no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Eso de que lo detiene, lo voy a tener que enseñar hasta que lleguemos a Apocalipsis. Se encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice, y se los digo rápidamente, hubo una gran batalla en el cielo, el arcángel y sus ángeles luchaban contra el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, Satanás, luchaban contra el arcángel, pero los venció el arcángel. Y cuando llegó ese momento, dice la palabra de Dios, que Dios envió a Satanás a la tierra. Hermanos, yo sé que estos temas son tal vez un poquito aburridos, pero son muy importantes. Lanza a Satanás a la tierra. Y luego dice la palabra que hubo gran gozo en el cielo, porque como ya no se encontraba Satanás en el cielo, acusándonos día y noche delante de Dios. Si yo te pregunto ahorita dónde está Satanás, vas a decir, no, pues ahí está, pues es mi mujer, vas a decir uno. No, Satanás, el papá de los espíritus malignos, él también tiene su trinidad, Él también tiene su trinidad. Él ahorita, en este momento, él ahorita está acusándonos delante de Dios. Ahorita. Satanás no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Él no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente como Dios. Él nomás puede estar en un lugar a la vez. Lo que él tiene es huestes de maldad en las regiones celestes y gobernadores en niveles. Él tiene un ejército muy estructurado que es el que está detrás de la iglesia, de ustedes y de mí. Pero no puede estar aquí. Él solamente está en un lugar, allá, acusándote delante del Padre. Cada vez que cometes un error, te acusa delante del Padre. Y luego, ¿quién es el que intercede por ti? El único abogado entre Dios y los hombres, ¿cómo se llama? Muy bien. Muy bien. Verso 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio. El misterio. Fíjense lo que significa la palabra misterio. Es la palabra musterión, que significa, habla de una verdad revelada. Fíjense qué importante, ¿ok? Esto es muy importante, hermano.
la encarnación, la resurrección, la ascensión. Todas estas cosas son un misterio para la gente que no ha nacido en Cristo. Pero para ustedes no, porque ustedes creen en la resurrección. Ustedes creen en Cristo en la cruz, ustedes creen en todas esas cosas, pero la gente mucha no. Está escondido para ellos, pero Dios nos lo revela a nosotros. Esa es la palabra mysterión. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y esa frase para mí es verdaderamente tenebrosa, hermanos. Porque cuando pasa algo en sus vidas que ustedes muchas veces no comprenden, puede ser la influencia demoníaca. Cuando les pasan cosas así que no, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Hay hermanos aquí que me han platicado que en sus casas oyen a veces cosas. Esas cosas no son de Dios. Dios no hace eso. Dios no es un Dios de confusión. Amén, hermanos. Entonces nosotros sí entendemos este ministerio. Sí lo entendemos. La palabra iniquidad es la palabra anomía. Y es la mismita palabra que Jesucristo usó cuando dijo por haberse aumentado la maldad. Es la misma, es la misma palabra, anomía. Ahora, ya para terminar, esto para mí es demasiado importante. Esto se lleva mucho tiempo transmitirlo. Perdónenme, no es fácil transmitirlo, pero es muy importante que lo entiendan. Para mí, demasiado importante, hermano. Ahorita vemos en el mundo, por ejemplo, cómo los congresos, en los senados, están legislando cosas impresionantes. Están legislando que ya pueden adoptar niños, 2 personas del mismo sexo. Y ahorita ya al casarse ya no es gran noticia. Ahorita la adopción de una criaturita que no tiene la menor defensa, no tiene nada, la menor oportunidad de elegir lo que ella, no, ya los van a enterrar desde chiquito. Lo están legislando, es una ley. Es impresionante, hermanos. Hay cosas peores todavía. Están pasando cosas que son, caray, impresionante. Hay una confusión en el hombre impresionante. Esos son señales de los tiempos del fin. Ahora todas las cosas, tantas cosas tan malas les dicen buenas y a lo bueno le dicen malo. Y bueno, es un relajo. Bueno, dice ahí rápidamente en el verso 8. Si nos vamos al verso 8, por favor. Dice, y entonces, diga conmigo, entonces, ¿quién se va a manifestar? Aquel inicuo, que es la personificación del anticristo. Exactamente es el inicuo. La palabra inicuo es la palabra anomos. Ahí se las pongo en azulito. El sin ley. El hombre que no tiene ley. Hablando de Satanás. El Señor le matará, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque Dios es un fuego consumidor. Nosotros en este cuerpo humano no podemos resistir la presencia física del Padre, de Jehová, Yahweh. Así se dice el nombre de Dios. A ver, dígalo conmigo. ¿Qué es lo primero que dice un bebé cuando sale del vientre de su mamá? El aliento de vida. Es lo primerito que dice. Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando el ser humano muere? ¿Qué es lo último que hace? Se acaba el aliento de vida. Dios no se puede decir fonéticamente porque está escrito en puras consonantes. No hay vocales. Entonces, por eso lo más cercano es Yahweh o Jehová. Pero Dios no se puede decir fonéticamente. Ya aprendimos a decir Dios. Muy bien. A ver, digan conmigo. Estamos bien locos, ¿verdad? Esto está hermoso. Yo no sé por qué ¿a qué horas me llegó eso, Me acaba de llegar. Eso viene de Dios. Yo no sabía, pero lo primero que hace un bebé y lo primero que hace el hombre cuando fallece, se te va la vida.
El aliento de vida es Yahweh. ¡Wow! Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea que siempre está imitando la obra de Dios. Dice, con gran poder. Fíjate cómo viene el anticristo al mundo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder, no poquito poder, gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sabe lo que es un prodigio? Es algo muy bueno. ¿Quién tiene cáncer? Eres libre. ¿Quién tiene neumonía? Eres libre. ¿Quién tiene enfermedades incurables? Eres libre. Él va a tener ese poder. Dice la palabra en Apocalipsis que va a tener el poder para hacer descender del cielo columnas de fuego y todo el mundo lo verá. ¿Y en dónde cree que lo van a ver? En las televisiones. ¿Y qué creen que va a ser lo primero que la gente va a decir que no sabe lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy? ¿Qué creen que van a decir? Ya llegó Jesucristo. Y se lo van a creer. Y además va a agarrar al de Israel y a todos los musulmanes y a los del Islam y los va a sentar en una mesa y todos le van a hacer reverencia. Porque su inteligencia es tan vasta y su IQ es tan vasto que él va a controlar a todos. Les va a dar planes. Tú vas a hacer esto y esto y se acabó el problema. Y ustedes esto y esto y se acabó. Y va a haber paz en el mundo. Y va a haber prosperidad en el mundo también. ¿Y qué creen que va a hacer la gente? Adorarlo. Gracias que llegó el Señor. Y además va a decir, yo soy el que estuvo muerto y resucitó al tercer día. Yo soy el que abogaba con ustedes. Yo soy el Cristo. Y la gente lo va a adorar. Pero ustedes no. ¿Por qué ustedes no lo van a adorar? Porque ya les avisó el Señor que ese no es. ¿Ven qué importante este mensaje? Y ya para terminar, hermanos, es una cosa impresionante. Esto de prodigios mentirosos es impresionante. Hoy lo que hacen los magos hoy en día, hay gente que hace ilustraciones impresionantes, caminan en cables, caminan en el aire, vuelan, otros caminan en el agua y este va a hacer todo eso muerto de risa. Porque él tiene ese poder. Dios le dio ese poder, él tiene ese permiso. Porque Dios está harto de tener un pueblo infiel que no ama su palabra. Y fíjense cómo termina la enseñanza. Esto es impresionante. Verso número 10. Dice, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, o sea, de maldad. Y en griego se refiere, ahí se los pongo, se refiere a ideas, les va a meter ideas, ¿sí? Pensamientos, afirmaciones que dan la impresión de ser reales, pero que son falsas apariencias. Entonces, según el texto griego que estamos leyendo, aparentan algo bueno, pero detrás de esas ideas hay cosas satánicas y destructivas, que es que la gente lo adore y la alabe. Por eso, hermanos, la doctrina, y con esto estoy casi terminando, por eso la doctrina del arrebatamiento es tan peligrosa. Porque le están diciendo a los cristianos que antes de que venga la apostasía, que antes que venga el anticristo, como lo acabamos de leer en 2 Tesalonicenses capítulo 1, 2, 3 y 4 y 5, de que primero viene la apostasía. ¿Para qué me dice Dios que viene la apostasía si ni siquiera voy a estar aquí? ¿Para qué me dice Dios que viene el anticristo y ni siquiera voy a estar aquí? ¡Qué pérdida! Padre, de verdad, esas hojas, ¿para qué me las das? ¿Para qué pierdes el tiempo dándome todo el libro de Apocalipsis, de Ezequiel, de Daniel, todas donde están las profecías de los últimos días? ¿Para qué me enseñas algo si yo ni siquiera voy a estar aquí? Por favor, el más sentido común, más humilde pensamiento que puedo yo tener, Señor, ¿cómo es posible que la gente esté aceptando ese tipo de doctrinas, hermanos?
Yo les puedo leer ahorita en el Apocalipsis 50, por no decir 100 versos, que hablan que la iglesia está aquí durante el periodo de tribulación. Nos habla de las 7 copas de oro, nos habla de las 7 trompetas, nos habla de los 5 caballos, nos habla de los tiempos, de lo que va pasando parte por parte durante todo el tiempo de la tribulación. ¿Para qué? ¿Para qué me enseña Dios esas cosas? ¿Para qué me dice Dios que durante un tiempo vamos a estar bajo sus alas en el desierto? ¿Para qué me dice Dios que no baje de la azotea? ¿Para qué me dice, por qué Dios me enseña todas estas cosas? Si a mí me dijeron que yo ni siquiera voy a estar aquí. Y tengo que decirlo, es ignorancia. No puede ser otra cosa. Y perdónenme que hable de esa manera desde aquí, pero es algo impresionante, hermano. Impresionante. Fíjate lo que dice, retomemos desde el verso número 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora presten aquí, con esto estamos casi terminando. Dice, por cuanto no recibieron, me pusieron el número 10, sí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay mucha gente que hay mucha gente que rechaza esto. Hay mucha gente que no entiende esto. Dice, vamos al verso 11, por favor. Verso 11, si me ayudan atrás. Por esto, diga conmigo, por esto. Fíjense lo que acabamos de leer. Acabamos de hablar lo que va a ser el anticristo sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, haciendo señales y prodigios ostentosos y milagrosos, engañando a muchos, y muchos no recibieron el amor de la verdad. Y luego dice el Señor, por esto, ahí se los pongo, Dios, diga conmigo, Dios. Ni siquiera es ya Satanás. Fíjate quién les va a hacer creer la mentira. Dios les envía un poder engañoso para que le crean al anticristo. La mentira. A fin de que, ¿qué? De que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en lo incorrecto, en el pecado, la depravación, el engaño, la mentira. Hermanos, todo esto va a suceder muy pronto, se los tengo que decir. Ahora vamos a leer solamente unas citas en las que Jesucristo mismo confirma todo lo que acabamos de aprender. Ahora óigalo del mero. Ya no es Pablo, aunque toda la palabra escrita por Dios. Mire lo que dice en Juan capítulo 16, verso 32. He aquí, la hora viene y ha venido ya. ¿Por qué? Porque para Dios dice la palabra que un día es como 1000 años para nosotros. Para Dios el tiempo no existe. Presten atención. Dios no cuenta, Él no tiene medida de tiempo. Nosotros sí. Por causa del pecado, Dios tuvo que implementar el tiempo. Nos dio una vida de 900,000 años después del pecado, pero las ha venido acortando por el pecado y la maldad del hombre. Y ahora vivimos 70, 80, 90, 100 años. Ciento y feria a los que mucho viven. Pero antes Dios, cuando nos creó para vivir toda la eternidad. Y ahí es donde vamos a regresar los hijos de Dios a la eternidad. Fíjate lo que dice aquí la palabra. Esto está hermosísimo, hermano. Dice el Señor Jesucristo. Dice, aquí la hora viene y ya ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, en que seréis todos ricos y prósperos y exitosos y reyes y sacerdotes y campeones del mundo. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y luego dice, y me dejaréis solo. Dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo, hijos de Dios, van a tener aflicción. Todos vamos a tener aflicción. Somos seres humanos.
Por causa del pecado nos va a doler la panza, nos vamos a enfermar del estómago, nos va a doler la cabeza. Nos van a dar las enfermedades que le dan a todo el mundo por causa del pecado. Mas sin embargo, confiad, dice el Señor. Confiad, hijos, confiad. Confiad es sinónimo de fe. Tengan fe. Dice, yo he vencido al mundo. Esto está hermoso, hermano. Mateo 5, verso 11, por favor. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa tengan éxito en la tierra. No, están regresos, hermano. Están regresos. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros. Y luego dice, mintiendo. Cuando te digan que eres un retrógrada, un fanático, se burlen de ti. Cuando te digan que eres un ignorante. Gócense. Dice el verso 12, gócense. Y alégrense. Alégrense, hermanos, porque vuestro galardón es grande, grande en los cielos. ¿Por qué? Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los cristianos que se aguantan. Una mujer cristiana que conoce su lugar en su matrimonio. Los hijos conocen su lugar. El marido que conoce y lo vive y lo practica y lo refleja y lo transmiten a otras familias y a vecinos y amigos, responsables delante del gobierno, de la familia, con los abuelos, las abuelitas, los papás, los mamás, viviendo una vida piadosa, justa y hermosa. Eso hoy en día no se ve, hermanos. Es raro que encuentres una familia que viva piadosamente. Sí las hay, entre ustedes hay varios de ustedes, pero no es fácil en esta generación, hermano. El último verso. Jesucristo, en su última oración, en el Evangelio de Juan capítulo 17, dice, Señor, yo les he dado tu palabra. Y bueno, yo puedo atrever a poner mi nombre ahí también. Yo, Kiko, también les he entregado a tus hijos tu palabra. Yo he cumplido con ustedes hasta hoy. Y no nada más palabra de fin del tiempo. En esta iglesia hemos tocado todos los temas sabidos y por haber, y hay muchos más. Y nos falta mucho camino que recorrer. Pero aquí se les ha dado un mensaje completo y sana doctrina. Y fíjate lo que Jesucristo dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No, mire esto, está precioso. No te ruego, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué hay? Pura maldad, hermanos. Pura maldad. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y luego lo que sigue está precioso. Porque aquí Jesucristo está orando. Jesucristo no nada más oró el Padre Nuestro. En la Biblia hay muchas oraciones. Lo que pasa es que a esas la agarran y se hipnotizan con esas repeticiones. Se hipnotizan. Caen en un trance que no viene de acá. Y eso es exactamente lo que el enemigo tiene. Y lea conmigo en voz alta el verso 17, por favor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Denle un aplauso al Señor. Tomen sus decisiones, hermanos. Los jóvenes se ponen en su posición, por favor, gracias. Vamos a oír una alabanza hermosa de los jóvenes y luego los anuncios pertinentes de la iglesia. Padre, también gracias por darnos el regalo de tu palabra. De que, bueno, aunque ha sido poquito, Señor, porque hay mucho más que aprender de los últimos días. Con esto nos basta por hoy, Señor.
Y gracias por el regalo de tu palabra, del Espíritu Santo. Si hay personas que aquí tienen preguntas y cuestiones, en el tiempo y de acuerdo al tiempo que ellos te dediquen, tú les irás revelando e iluminándole en sus corazones para que entiendan en toda plenitud tu palabra y vivan con gozo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.